Zunilda no puede vivir tranquila desde que empezaron a llegarle cartas de embargo a su casa de una persona que no conoce. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Buenas Doña tardes. Natalia y doña Zunilda, bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso? Bueno, mi nombre es Natalia. Estoy demasiado preocupada por un tema de que recién 17 de octubre nos llegó una orden de embargo con fuerza pública y por el nombre de una persona que ni siquiera conocemos. Esa persona que pidió el préstamo y que ahora tiene esa orden de embargo hizo un cambio de domicilio en un juicio y ese era nuestro domicilio y nosotros no lo conocemos. Nunca ha vivido ahí. Nunca he vivido ahí. Bueno, mi tía es dueña de la casa hace 15 años y nunca la ha arrendado ni nada. Solamente hemos vivido nosotras, yo, mi mamá, con mi tía. Me imagino que se la tiene sumamente preocupada, ¿no? Totalmente. Yo tuve que viajar y dejar a mis papás solos, o sea, con mi hermana para poder venir a solucionar algo el problema. Estamos preocupados por eso. ¿Y esta notificación del 17 de octubre fue la primera noticia que usted conoce respecto a ese embargo, a esa cobranza? Ella me llamó en esa fecha. ¿Y antes de eso no recuerdan haber recibido algo? Lo más extraño de este asunto es que llegó la receptora y nos dice que tenemos la orden, pero y yo obviamente le dije que no, ella se retiró todo el asunto. Yo busqué en Poder Judicial y sale un juicio de muchos meses atrás, sale que otro receptor fue a la casa y si alguien le dijo que vivía ahí, esta persona que se llama Sandro González Contese, que es una persona que nunca hemos visto, no la conocemos, y esta persona tiene ese juicio, hizo cambio de domicilio. ¿Y por cuánto es el juicio, sabe? ¿Aprovechó de ver ahí en el Poder Judicial? ¿Cuánto es la demanda? ¿El valor? Sí. Él pidió un préstamo de 5.664.000 pesos. Y ahí salió otra dirección, cuando sacó el préstamo. Si fue cuando lo demandaron y ya tenía orden de embargo porque no pagó nunca, Cambió el domicilio. cuando él fue al juicio, fue con un abogado y colocó nuestra dirección. Y fue un receptor que nunca hemos visto, yo nunca lo vi, nunca fue a la casa, y constató de que estaba, de que sí vivía ahí, y ahí procedió todo lo que obviamente tomaron ese domicilio como de él, y empezó el juicio y ya tenemos orden de embargo. Y no sabemos qué hacer, estamos desesperadas porque, o sea, la situación de que mi tía estaba en Valdivia cuidando a mis abuelos, que están enfermos, que mi mamá tuvo que viajar allá, ya tiene su negocio acá en Santiago. Entonces nos revolvió todo. Nos dejó perpleja esta situación. ¿Y qué han hecho en este periodo? Ella dice que se impresionaron, se asustaron y han buscado ayuda. ¿Con quién han hablado? ¿A dónde han ido? A la corporación. O sea, hemos intentado buscar ayuda y por eso igual mi tía que conoce, la sigue bastante tiempo, desde que empezó el programa, ella me dijo, oye, ¿por qué no buscamos ayuda con Carmen Gloria? A ver si toma nuestro caso y nos orienta porque no estamos muy orientados, no sabemos bien cómo actuar. Y aparte no tenemos tampoco los medios, no tenemos dinero para estar así, no sé, consultando en abogados y llevar un caso, porque de verdad que no tenemos. Cuando nuestro equipo toma conocimiento del caso de ustedes, lo primero que hace, obviamente, es tratar de ubicar a este señor que es el verdadero y real deudor de este juicio. Don Sandro, nuestra periodista Sofía Sangüesa fue en búsqueda de él. Veamos cómo le fue. ¿Se imagina correr el riesgo de perder su propiedad por deudas de un desconocido? Hoy nos encontramos en la comuna de Pudahuel porque Zunilda necesita saber de quién provienen las deudas que están llegando a su domicilio. Sabemos que las cuentas provienen de un caballero llamado Sandro y contamos con una posible dirección. Acompáñenme a ver si podemos encontrarlo y conocer su testimonio. ¡Aló! Hola, disculpe. Cuénteme, ¿usted conoce a don Sandro González?
Sí, lo conozco, es vecino de aquí. Era vecino de aquí harto tiempo, porque primero vivió la mamá, pero era casa de él. Y después se vino a vivir acá. Vivió con su señora y sus hijos. ¿Y hace cuánto se fue de esta propiedad? Unos 8 años, yo pienso. ¿Y quedó alguien viviendo acá? Sí, porque la señora que compró. Él habría vendido esta propiedad y se habría ido. Sí, él la vendió. Yo pienso que, o sea, él la vendió porque igual tenía hartas cosas que pagar. ¿Tenía deudas quizás? A lo mejor tenía deuda y tenía que pagarlo, entonces por eso se fue a vivir con su suegra. La ex vecina de Sandro nos dio un dato muy importante, el nombre y una posible dirección de la esposa de Sandro. Vamos a ir en búsqueda de ella, a ver si podemos encontrar el testimonio de él. Carmen Gloria, pudimos hablar con la madre de Sandro y uno de sus hijos. Lamentablemente no quisieron dar su testimonio a cámara, pero nos comentaron su preocupación de la deuda que estaría enfrentando Sandro, quien no ha podido hacerse cargo porque no tiene un trabajo estable y vive de allegado en la casa de su madre junto a su familia. La madre de Sandro nos comentó que ella y su hijo vivieron en la casa de la señora Zunilda justo antes de que se vendiera y que además su madre estaría corriendo el riesgo de ser embargada al igual que la señora Zunilda. Él dice que habría vivido en su casa. Yo hace como 15 años que tengo la casa y no lo conozco. O sea, Yo nunca si él le he vivió ahí arrendado. fue antes de 15 años. Yo creo, Lo más probable. Nadie lo conoce. porque yo no lo conozco. Complejo y además sumamente común. Esto de que llegue una orden de embargo a una propiedad y que uno desconozca quién es el deudor, no sepa de dónde salió, a uno como abogado le toca escucharlo varias veces. Y lo peor que uno puede hacer es no hacer nada. Porque si uno no hace nada, si el tribunal no se entera de que ese no es el domicilio del deudor, efectivamente el juicio sigue andando y van a tener que asumir las consecuencias del juicio, que es finalmente retirar los bienes, remate público, para pagar la deuda de otro. Por eso que le pedimos que viniera a nuestro programa a Mario Espinosa, el gerente general de Defensa de Deudores, para que nos explique en detalle qué hacer en estos casos. Hola, Bienvenido, Carmen Gloria, Mario. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Escuchaste la historia y conversaste además con las partes. Sí, y como tú bien decías, o sea, esto no es algo tan raro. Lamentablemente ocurre mucho más de lo que uno quisiera, porque el tribunal al final conoce los hechos que las partes les presentan. Por lo tanto, si una persona dice que vive en tal lugar, primero se asume que efectivamente pudiera ser su domicilio y es el afectado el que lamentablemente es el quien tiene que después acreditar que esa no es su domicilio para evitar las consecuencias que este tipo de juicios genera. Pero obviamente Yo solamente aquí ellos están voy a decir algo que olvídense que soy abogado, como que no lo fuera. Pero uno cuando va a sacar una cuenta de teléfono le piden un certificado que acredite domicilio. Sí. Cuando uno saca una cuenta corriente, un crédito en una casa comercial, le piden un comprobante que es un domicilio. Cuando uno lo va a afectar una acción judicial tan importante como esta, parece irracional que no se le pida comprobar el domicilio que él mismo dice. No, porque se asume que es una confesión judicial. Lo que yo declaro a través de alguno de los escritos en un determinado juicio se toma como una confesión, por lo tanto se asume que es verdad. Falso testimonio en una causa civil. Exactamente, o sea, eso obviamente no es que ese tipo de hechos quede impune. Eso puede ser incluso un delito y se podrá perseguir la responsabilidad penal de esa persona, pero más allá de eso está el problema que se le genera a las personas que viven ahí. Claro. Y en ese sentido, a mí me gustaría lo primero es descartar un temor que ustedes tienen, que es que voy a perder la casa. O sea, escuché la nota, escuché también cuando contaban el caso, que tenían riesgo de que la casa se fuera a perder. Eso no es posible, ¿ya? Porque las propiedades, las viviendas, los inmuebles siguen un sistema registral, es decir, el dominio consta en una inscripción de dominio y por lo tanto, si yo soy dueño y no soy el deudor, mi propiedad no corre ningún riesgo. Entonces, para primero que tranquilizarse por ese lado, su propiedad, doña Zunilda, no corre ningún riesgo de que la embarguen y de que se la rematen. Sí las cosas que están dentro del domicilio. Los bienes muebles. Los bienes muebles, las cosas que están dentro del domicilio, porque es ahí que existe la posibilidad de un embargo, existe la posibilidad del retiro y existe la posibilidad del remate,
si es que no hacemos nada. Te voy a invitar para que expliquemos cuándo Ok. y cómo hacerlo en la pizarra. Yo creo que la gente que nos sigue ya debe tener claro que cuando se realiza una cobranza judicial, esa cobranza judicial se realiza a través del juicio Ejecutivo. ejecutivo. El juicio ejecutivo, siento, parte con la presentación de la demanda, la La notificación, notificación. y aquí es donde debiéramos explicar, porque la notificación se hace personalmente y después la que la gente habla del artículo Artículo 44. o llamada también por cédula. Expliquemos eso, porque aquí es donde se produce... Se producen muchas situaciones que no debieran ocurrir. La ley exige que la primera notificación sea personal, es decir, al domicilio de la persona señalada o en su lugar de trabajo o en cualquier parte que se encuentre y que yo dé con la persona. Digo, doña Carmen Gloria Arroyo, usted sí soy yo. Su cédula de identidad, perfecto, listo. Ahí está la notificación y te entrego la copia personalmente de la demanda y ahí esa es la notificación personal. Pueden ocurrir que el receptor no me encuentre, vaya No a mi te trabajo, no me encuentres, encuentre, vaya a tu a mi domicilio, no me trabajo encuentre. o toque la puerta y tú te escondas y no abras. O sea, puede ocurrir una serie de circunstancias. Entonces, ante esa situación, la ley contempla, ok, si una persona no la pudimos encontrar, existe esta, se llama notificación personal subsidiaria o artículo 44, que es previamente haber certificado durante 2 días seguidos, en horarios distintos, haber ido al domicilio o al lugar de trabajo y además se certifique que ese es su domicilio, morada o lugar de trabajo, el receptor judicial certifica esa situación y se permite de esa forma ya no notificar personalmente, sino que dejar una cédula o una fotocopia de la demanda en ese domicilio, en ese lugar de trabajo, pero exige que el receptor certifique que la persona vive ahí. O sea, el receptor debió haber hablado con alguien que le dijo, sí, este caballero Con vive alguien ahí. del domicilio, con alguien de un vecino, etcétera. Y digo, sí, aquí el deudor vive acá, me consta que vive acá, y eso lo tiene que certificar en el proceso. En el caso en particular, aquí lo que pasó, que ni siquiera fue necesario hacer esto, porque aquí lo que pasó que el propio señor fue al tribunal y Claro. confesó que vivía en la casa de la señora. Claro, y por lo tanto, por eso se dio como efectivo ese domicilio. Vamos a asumir que aquí probablemente eso no fue efectivo, ¿ya? Porque ellas dicen que nunca han vivido ahí, que compraron la casa hace 15 años. Este juicio no existe hace 15 años, No. la deuda no existe hace 15 años, eso estaría totalmente prescrita, ¿ya? Pero lamentablemente el tribunal no realiza una verificación, ¿ah? Por supuesto que eso, que si yo miento en un juicio, eso es un delito, ¿ok? Y genera para mí responsabilidad penal y las personas afectadas pueden perseguir esa responsabilidad e incluso una indemnización de perjuicio. En esta notificación se notifica la demanda, se hace el cobro, requerimiento de pago, que Claro, se llama... requerimiento de pago, como se digámoslo llama de manera técnico para técnica. que nadie me... Después dicen que un poco... que uno no sabe de derecho. Claro. Ya, se le hace el requerimiento de pago y queda citado para concurrir generalmente a la oficina dentro del tercero día. A la oficina del receptor, cuando la notificación no es personal, el requerimiento de pago se hace en un acto posterior que se deja, se llama cédula de espera, ya que es una citación a la oficina del receptor. ¿Para qué? Para requerirte de pago personalmente, porque la ley te obliga a hacer el requerimiento personal, o bien en tu rebeldía, si citado no compareces. Ya. Y ahí pasamos Al plazo para, bueno, Para poner las excepciones. para poner excepciones, y paralelamente a eso surge para el acreedor la posibilidad de embargar bienes. Ya, aquí Entonces- vamos a parar, aquí hay que poner mucha atención. Estaba la demanda presentada, se notifica la demanda, que esta es la parte importante que deben poner atención en sus casas. Cuando les llegue la notificación de la demanda, Ya. empieza a correr el plazo para poner excepciones 4 días. de 4 días. Eso es Hay súper casos excepcionales donde es más, pero me gustaría Pero la que regla nos general. quedemos en los 4 días hábiles. Ya. ¿Qué excepciones puedo y cómo las debo interponer? De teléfono le piden un certificado que acredita domicilio. Sí. Cuando uno saca una cuenta corriente, un crédito en una casa comercial, le piden un comprobante que es un domicilio. Cuando uno lo va a afectar una acción judicial tan importante como esta, parece irracional que no se le pida comprobar el domicilio que él mismo dice.
No, porque se asume que es una confesión judicial. Lo que yo declaro a través de alguno de los escritos en un determinado juicio se toma como una confesión, por lo tanto se asume que es verdad. Falso testimonio en una causa civil. Exactamente, o sea, eso obviamente no es que ese tipo de hechos quede impune. Eso puede ser incluso un delito y se podrá perseguir la responsabilidad penal de esa persona, pero más allá de eso está el problema que se le genera a las personas que viven ahí. Claro. Y en ese sentido, a mí me gustaría lo primero es descartar un temor que ustedes tienen, que es que voy a perder la casa. O sea, escuché la nota, escuché también cuando contaban el caso, que tenían riesgo de que la casa se fuera a perder. Eso no es posible, ¿ya? Porque las propiedades, las viviendas, los inmuebles siguen un sistema registral, es decir, el dominio consta en una inscripción de dominio y por lo tanto, si yo soy dueño y no soy el deudor, mi propiedad no corre ningún riesgo. Entonces, para primero que tranquilizarse por ese lado, su propiedad, doña Zunilda, no corre ningún riesgo de que la embarguen y de que se la rematen. Sí las cosas que están dentro del domicilio. Los bienes muebles. Los bienes muebles, las cosas que están dentro del domicilio, porque es ahí que existe la posibilidad de un embargo, existe la posibilidad del retiro y existe la posibilidad del remate, si es que no hacemos nada. Te voy a invitar para que expliquemos cuándo y cómo hacerlo en la pizarra. Yo creo que la gente que nos sigue ya debe tener claro que cuando se realiza una cobranza judicial, esa cobranza judicial se realiza a través del juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, siento, parte con la presentación de la demanda, la notificación. Y aquí es donde debiéramos explicar, porque la notificación se hace personalmente y después la que la gente habla del artículo 44, o llamada también por cédula. Expliquemos eso, porque aquí es donde se producen muchas situaciones que no debieran ocurrir. La ley exige que la primera notificación sea personal, es decir, al domicilio de la persona señalada o en su lugar de trabajo o en cualquier parte que se encuentre y que yo dé con la persona. Digo, doña Carmen Gloria Arroyo, ¿usted? Sí, soy yo. ¿Su cédula de identidad? Perfecto, listo. Ahí está la notificación y te entrego la copia personalmente de la demanda y ahí esa es la notificación personal. Pueden ocurrir que el receptor no me encuentre, vaya a mi trabajo, no me encuentre, vaya a tu trabajo o toque la puerta, tú te escondas y no abras. O sea, puede ocurrir una serie de circunstancias. Entonces, ante esa situación, la ley contempla, ok, si una persona no la pudimos encontrar, existe esta, se llama notificación personal subsidiaria o artículo 44, que es previamente haber certificado durante 2 días seguidos, en horarios distintos, haber ido al domicilio o al lugar de trabajo y además se certifique que ese es su domicilio, morada o lugar de trabajo. El receptor judicial certifica esa situación y se permite de esa forma ya no notificar personalmente, sino que dejar una cédula o una fotocopia de la demanda en ese domicilio, en ese lugar de trabajo, pero exige que el receptor certifique que la persona vive ahí. O sea, el receptor debió haber hablado con alguien que le dijo, sí, este caballero vive ahí. Con alguien del domicilio, con alguien de un vecino, etcétera. Y digo, sí, aquí el deudor vive acá, me consta que vive acá, y eso lo tiene que certificar en el proceso. En el caso en particular, aquí lo que pasó, que ni siquiera fue necesario hacer esto, porque aquí lo que pasó que el propio señor fue al tribunal y confesó que vivía en la casa de la señora. Claro, y por lo tanto, por eso se dio como efectivo ese domicilio. Vamos a asumir que aquí probablemente eso no fue efectivo, ¿ya? Porque ellos dicen que nunca han vivido ahí, que compraron la casa hace 15 años. Este juicio no existe hace 15 años, la deuda no existe hace 15 años, estaría totalmente prescrita. ¿Ya? Pero lamentablemente el tribunal no realiza una verificación. ¿Ah? Por supuesto que si yo miento en un juicio, eso es un delito, ¿ok? Y genera para mí responsabilidad penal y las personas afectadas pueden perseguir esa responsabilidad e incluso una indemnización de perjuicio. En esta notificación se notifica la demanda, se hace el cobro, requerimiento de pago, que se llama. Requerimiento de pago, como se llama de manera técnica. Para que nadie me... Después dicen que un poco... Que uno no sabe de derecho. Ya. Se le hace el requerimiento de pago y queda citado para concurrir generalmente a la oficina dentro del tercer día. A la oficina del receptor. Cuando la notificación no es personal, el requerimiento de pago se hace en un acto posterior que se deja, se llama cédula de espera, ya que es una citación a la oficina del receptor para que
para requerirte de pago personalmente, porque la ley te obliga a hacer el requerimiento personal, o bien en tu rebeldía si citado no compareces. Ya. Y ahí pasamos Al plazo para, bueno, para poner las excepciones. para poner excepciones, y paralelamente a eso surge para el acreedor la posibilidad de embargar bienes. Ya. Aquí Entonces, vamos a parar, aquí hay que poner mucha atención. Estaba la demanda presentada, se notifica la demanda, que esta es la parte importante que deben poner atención en sus casas. Cuando les llegue la notificación de la demanda, empieza a correr el plazo para poner excepciones. 4 días. De 4 días. Eso es Hay súper casos excepcionales donde es más, pero me gustaría Para la que regla nos general. quedemos en los 4 días hábiles. Ya. ¿Qué excepciones puedo y cómo las debo interponer? A través de un abogado, eso se requiere una representación judicial, son 18 y solo 18, no hay más. Y ahí dicen relación básicamente con defectos que pueda tener el título, el documento, el pagaré que tú firmaste cuando te prestaron la plata, o bien algunos de los modos de extinguir las obligaciones, el pago, la prescripción, la compensación, etc. O sea, estas son excepciones que Son las benefician defensas, directamente sí. al deudor. Al deudor. Son, Al defensas que real hace deudor. son defensas que hace el deudor para decir, oye, lo que me están cobrando no es efectivo, está prescrita, no corresponde, me dieron más plazo, etc. ¿Ya? El tema es que el único plazo para oponer excepciones es esos 4 días. Si yo no lo hice, el plazo es un plazo fatal, por lo tanto yo ya no puedo defenderme y de hecho ya ni siquiera hay sentencia, pasamos solamente al embargo y remate de los bienes. El tema es que estas excepciones no lo pudo haber hecho doña Zunilda porque ella no es la deudora. Eso es importante Esto- recalcarlo, esto es solo para el deudor. Solo para el deudor. Esto tendría que haberlo hecho don Sergio. Sandro. Don Sandro. Don Sandro, no ustedes. ¿Ya? Lo que tienen que hacer ustedes ahora, como afectados por una deuda ajena, en definitiva, es ver el tema del embargo. Sí. Y ahí vamos a hablar de lo que son, y la voy a escribir aquí porque se puede interponer en la tramitación del juicio, que son Las tercerías. las tercerías. ¿Por qué se llaman tercerías? Porque interviene un tercero en el juicio. ¿Por qué eso es un tercero? Porque no es ni el acreedor ni el deudor. Usted, doña Zunilda, no es ni deudora ni menos la acreedora. Pero sí es un tercero afectado por el juicio. ¿En qué sentido afectado? Por el embargo de sus bienes. ¿Ya? Y esta es una situación que ocurre mucho más común de lo que uno pudiera pensar, que se embarguen bienes del deudor. La ley permite embargar bienes solo en bienes del deudor, no de otras personas. ¿Ya? Entonces, el primer requisito es que para presentar esta tercería, yo no soy ni este señor ni este señor. Claro. Soy un tercero afectado por este juicio y ahí lo que... Porque acá puede ocurrir que si yo no hago nada, la única forma en que el tribunal puede enterarse de que los bienes embargados no son del deudor es a través de la tercería. O sea, Porque debo ya- presentar un escrito a través de un abogado Así al es. tribunal en este juicio para decir que yo no soy ni acreedor ni Porque de deudor. lo contrario, el tribunal se queda con esta presunción de veracidad respecto a lo actuado por el receptor. El receptor es ministro de fe, por lo tanto, Sí. si él certificó que el deudor vive ahí, que ese es su domicilio, asume que los bienes son del deudor. Por lo O sea, tanto, si yo no hago esto, van a pasar al embargo. embargo, Retiro, remate. remate. ¿Ya? Entonces, el embargo es algo que nosotros no podemos evitar que ocurra, porque el embargo es un inventario y tasación de los bienes, no es el retiro de los bienes. Ah, ya. ¿Ya? Y es algo que ocurre en la 99% de los casos de juicio ejecutivo. ¿Ya? Recalquemos eso. El embargo no es lo mismo que Sí, retiro. eso es algo que Embargo está- es cuando va el receptor con su bandejita paseándose y anotando Acompañado los de un bienes. carabinero, ¿ya? Y toma nota de los bienes y hace un inventario. Un televisor, LCD, marca tanto, tantas pulgadas, un juego de LIM, bla, bla, bla. ¿Ya? Expliquemos otro punto que lo Pero nombraron las y que cosas no los se las temaron. llevan. Las cosas no se las llevan, quedan ahí. Expliquemos un punto que les preocupó a ellas, porque suena, además, cuando uno desconoce el tema, suena, da susto. Con auxilio de la fuerza pública. Claro, el auxilio de la fuerza pública es más que nada una protección al receptor judicial. ¿Y qué puede ocurrir? Que ustedes por la fuerza eviten que la persona ingrese al domicilio, ¿ya? O traten de agredir. Entonces esto va con facultad de allanamiento, es decir, de ingresar al domicilio sin autorización del residente, ¿ya? En general, la fuerza pública, no menos que se trate de un delito flagrante, no puede ingresar a un domicilio en particular. Necesita una autorización judicial, en este caso se llama allanamiento. Y la segunda facultad es decerrajamiento. Si no hay nadie, a través de un cerrajero pueden abrir la puerta, hacer el trámite y dejarla cerrada. No es que echen la puerta abajo ni rompan la chapa, no. Se abre, se cierra y se van. ¿Ya? Y es con auxilio de la fuerza pública, más que nada por una protección al receptor, uno, y una certificación de que en el fondo las cosas van a ser como corresponde. ¿Ya? Pero no es que vayan a agredir al deudor, al residente,
ni una medida de presión, es básicamente de protección hacia el receptor judicial. Y en ese caso, el embargo con auxilio de la fuerza pública tampoco quiere decir que va a ir Carabineros a ayudarle a llevarse las cosas al receptor. No, es Tampoco hay retiro. solamente un inventario y tasación de los bienes, tomar nota de las cosas que están en el domicilio y nada más, las cosas quedan ahí. El tema es que si esos bienes no son del deudor y usted no hace nada, el paso siguiente es el retiro de los bienes. Ah, ya. ¿Ya? Por lo tanto, acá es indispensable que tengamos que presentar una tercería porque de lo contrario se va a producir el retiro de los bienes. Y después tengo del una retiro viene duda. el remate. Aparece ya 2 veces frustrado. Una vez que nadie supo, o sea, la persona colocó ahí que no abrieron Acá. Ese es el frustrado. y segunda vez que fue la chica que, la última, que ahí yo me enteré realmente qué pasó y ahí también aparece frustrado y ahí ella sí dice la verdad y que no vive esa persona hace 15 años, pero yo igual entendí por todo el juicio que eso ya no tenía mucha validez. Me habla de 2 frustrados distintos. Uno Sí. es el frustrado de la notificación, que es este, Y otro del embargo. y el otro es el frustrado del embargo, exacto. Y ahí hay una buena noticia, ¿ya? ¿Por qué? Afortunadamente un receptor que ejerció su cargo como corresponde, que quizás no responsablemente, de manera honesta, porque son ministros de fe, por lo tanto se presume verdad y tiene presunción de veracidad sobre sus actos, ¿ya? Estampó embargo frustrado, es decir, que se certificó que el deudor no vive ahí. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué va a pasar en su domicilio? Es muy probable que ya no pase nada más. Porque al haber un embargo frustrado y una certificación del embargo frustrado, no van a autorizar un nuevo embargo en ese domicilio. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, yo me quedaría tranquilo. ¿Ya? Si el expediente dice una certificación que concurrí a domicilio tanto, acompañado por la fuerza pública representada por cabo X, y no pude trabar embargo porque se me acreditó que el deudor Sandro González, no me recuerdo el nombre. Sandro González Contese. Sandro González Contese no vive ahí, sino que vive doña Zunilda y ella me acreditó que el dominio... Hace más de 15 años y le mostró la Exactamente, escritura. ¿ya? Entonces es muy probable que el tema Que pare ahí. pare ahí. Ahora, Eso no significa que yo me tenga que olvidar del tema. Eso te iba a decir, porque si el receptor simplemente dice que fue a embargar y no encontró al señor, o que no le abrieron la puerta, o que se opusieron, o cualquier otra cosa, y no especifica que hay cambio de domicilio, específicamente, Va a quedar este riesgo ahí... de que ya- puedan llegar igual al hacer el retiro. Claro, ya no tan de manera inminente, ya porque es una buena noticia, como le digo, el embargo frustrado, pero eso no significa que yo me tenga que olvidar de esto. Entonces ahí el tema es estar revisando el proceso. Entonces yo veo algún movimiento que diga relación con un nuevo embargo, ahí hay que actuar y una vez que se produzca el embargo habría que hacer la tercería de posesión por parte de la dueña de la propiedad, que es doña Zunilda. Y explicar brevemente que la tercería, entonces, reiterar que es este escrito que presenta un abogado en Sí. este mismo juicio diciendo que los bienes que están embargados son de propiedad de ella y no del deudor. Y que, por lo tanto, el tribunal debiera dejarlos fuera. Ojo Sí. que eso también uno tiene que probarlo en esta tercería. Sí, la prueba típica de las tercerías es uno, la escritura de la propiedad, inscripción de dominio, documentos que lleguen a nombre del tercerista, puede ser, por ejemplo, la cuenta de la luz, el agua, que puede estar a nombre de doña Zunilda. Y es muy importante también una prueba de testigos, que confirme que doña Zunilda es la dueña de la casa, que les consta que las cosas son de ella, porque la han visitado, etc. Con esa prueba, la verdad es que no debiera haber problema. Si el Bien. tema aquí, uno, es la molestia, que El es algo susto. que están pasando por algo que no debieran pasar, el susto, Claro. que significa temas judiciales que son desconocidos en general para la mayoría de las personas y hay muchos mitos alrededor de ellos. Pero aquí la recomendación es estar atentos, ojalá poder revisar el juicio, no todos los días ni una vez a la semana, pero de vez en cuando. Mientras esté el embargo frustrado, no hay riesgo. Entonces, con embargo frustrado, ¿usted me quiere decir que yo no debo hacer la tercería No. o igual la puedo hacer? No la puede hacer, no la debe hacer porque no procede que la haga. La tercería supone un hecho previo que es el embargo efectivamente realizado. Las tercerías preventivas no existen. Claro, porque ella, la última chica que fue, la receptora, iba a hacer el listado. Claro, no lo pero hizo, no lo hizo. pero no lo hizo. No lo hizo y estampó embargo frustrado, que es algo que debería haber hecho y está correcto. Claro, está archivado ahí Está en el correcto cuaderno que lo haya está- hecho así porque es lo que correspondía hacer afortunadamente. ¿ya? Afortunadamente. Pero si no hay un embargo, que es este inventario, que vas a ver de inmediato si es que ocurrió. Dicho de otra manera, si me van a entregar un documento judicial a mi casa y yo no conozco a la persona a la que se la van a entregar, no lo reciba. No lo recibo y le no lo explico recibí. a la persona que esa persona no vive ahí. No vive ahí. Y ojalá acreditarle con alguna documentación para que no se quede solo con mis dichos, sino que efectivamente le conste
La persona vive Ya. ahí y puede Sí. estampar búsqueda negativa. Si yo no estaba, finalmente alguien le dijo que parece que sí, y me terminan notificando ahí y me llegan a embargar, una Sí. vez que me embarguen, inmediatamente recurro a un abogado. A un abogado para presentar la tercería de posesión, porque es la única forma en que el tribunal se entera de que esos bienes no son del deudor. Y diferenciar que embargo no significa Retiro retiro. es solo un inventario y tasación de bienes. Perfecto, estamos clarito, mi querido Mario Espinosa. ¿Algo más que usted nos quiere explicar o aclarar? No, solo reiterar que ojalá no se olvide de esto. ¿ya? No, si lo estoy viendo todos los días. No es necesario tampoco, Es que pero me tiene sí nerviosa. revisarlo, no sé, una vez al mes, y si ve algún movimiento extraño que diga relación con el embargo, bueno, ya habrá que presentar la tercería. Para eso necesita un abogado. Si no cuenta con los recursos, las corporaciones de asistencia judicial que existen en la mayoría de las comunas tramitan tercerías de posesión de manera gratuita, o bien algunas clínicas jurídicas de universidades. Y tengo otra consulta. Si nosotras nos sentimos muy afectadas y obviamente fue un daño y prejuicio, él por haber mentido, ¿yo lo puedo a él contrademandar? Por el Sí. simple hecho de haber dado nuestra dirección, que no era la de él. Sí, si eso le ha ocasionado algún perjuicio. El tema es que ahí uno tiene que evaluar el costo-beneficio que eso significa. O sea, ese tipo de juicio es un procedimiento declarativo, es muy largo, probablemente un procedimiento ordinario o de menor cuantía, que son procedimientos de todas maneras bastante largos y son relativamente costosos para las personas. Y en el Entonces, caso en particular, si no ha pagado la deuda que le están cobrando a menos usted, le va a pagar la si indemnización. no le ha pagado a la mamá, que también tiene una deuda de... Claro. No creo O sea, que pague una imagínate- indemnización. No, sí, yo tengo acá, tiene 5 casos pendientes con diferentes bancos. O sea, La esta persona vive, ha llegado a la casa de la mamá, no tiene trabajo, no tiene bienes, entonces, claro, usted podrá obtener una sentencia con una indemnización relevante, pero que llevado a la práctica no la va a poder Incobrable. cobrar nunca, entonces al final va a perder el tiempo. Muchas gracias, Gracias, mi querido. que esté muy bien. Ya pues, explicado en detalle el tema, que es un tema que me interesaba explicar así de detallado porque es bastante común y angustia mucho, asusta mucho, insisto, y quedarse con ese consejo. No se queden con el miedo, no se queden con el susto, pregunten, consulten, porque hay opciones como las que acabamos de ver. Si usted es propiamente el deudor, estos 4 días para poner las excepciones, y si no es el deudor, si es una deuda ajena, tiene que interponer la acción de tercería ante el tribunal, con el patrocinio de un abogado y con la prueba correspondiente. Dadas las explicaciones, espero que haya vuelto la calma a sus vidas. Sí, porque estamos con los nervios Y destrozados. del viaje de Valdivia a Santiago es complicado. Me imagino, pero vive en una zona maravillosa que es Valdivia. Mis cariños para allá. Y con esto, vamos a la sesión. Yo no soy ni este señor, ni este señor. Soy un tercero afectado por este juicio. No fueron necesarios los papeles. Sí, nos ayudó bastante. Igual teníamos muchas dudas, mucho miedo y de verdad que venir acá nos ayudaron sus aclaraciones porque nosotros no contamos con los medios para consultar a abogados ni nada. O sea, Bien, sí, por lo menos ya nos tranquilizó un poco los nervios que estábamos demasiado pero nerviosos. seguimos teniendo la rabia con don Sandro González porque es una persona inescrupulosa, o sea, una persona maligna, pues, una persona que, ¿por qué hace ese daño? No nos conoce y hace eso con los abogados, entonces es súper feo lo que él hace. Ojalá que le caiga el karma. Muy preocupada, pero ahora ya con esto, bien.